muchas gracias por su tiempo para charlar un poco en esta segunda parte de la evolución de pagos digitales. Vamos a arrancar con algo que se viene notando un poco estos últimos meses, que es cómo el pago en efectivo cortó un poco esa racha decreciente que venía teniendo, y preguntarles un poco cómo observan esa situación y cómo consideran qué consideran que debería promoverse para poder volver a los números, sobre todo, que se lograron en la pandemia. Si te parece, arrancamos. Bueno, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Muchas gracias por la invitación. Y en cuanto a los números, la verdad es que la pandemia nos ayudó muchísimo. Nosotros veíamos viendo que los pagos digitales crecían a tasas que no veníamos viendo nunca, y hoy la verdad que puede ser que se haya frenado un poco. En realidad no son exactamente los números que nosotros vemos. Nosotros la verdad que nos cuesta un poco entender los números de todo el ecosistema. Es difícil encontrar una fuente confiable para eso. Lo que sí hacemos es tratar de medirnos nosotros en BBVA, y lo que vemos es que lo que eran las extracciones en los cajeros, en lo que es efectivo, eso antes representaba más o menos un 35, un 40% de lo que representan el total de las operaciones que se puede hacer con una tarjeta de débito. Eso hoy está un poquito por encima de un 20%, por lo tanto cayó más o menos un 40% y sigue cayendo. Obviamente no a las mismas tasas que antes, pero la verdad es que para el país en el que vivimos y en el que operamos, que tiene una masa de efectivo muy fuerte, una dependencia muy grande de efectivo muy fuerte y no tantos incentivos, podemos decir, para abandonar el efectivo, venimos a un ritmo que nos sienta cómodos. Obviamente queda mucho por mejorar, pero creo que todo el ecosistema está haciendo muy buenas cosas para que eso de una vez baje y tengamos niveles tal vez de Europa o de otras regiones del mundo, ¿no? Perfecto. Agustín. Yo creo que me parece muy bueno el punto que hizo. Si nosotros vemos los números de Argentina, principalmente pre-pandemia, los que estamos en medio de pago hace mucho tiempo, ganarle a la torta del efectivo era un puntito, medio puntito por año. Y cuando vino la pandemia pegamos un salto ya de 5 o 6 puntos. Con lo cual es normal que se vaya normalizando este crecimiento. Creo que son dos cuestiones que hay que mirar. Es cómo sigue creciendo, digamos, la tasa de pagos digitales, y pagos digitales tiene muchos sabores, y estamos viendo QR, estamos viendo transferencias, estamos viendo cheques electrónicos, débito, crédito, y qué esfuerzo hacemos en cada una de las alternativas. Y después un poco lo que recién comentaba es cómo viene bajando esa tasa de sacar la plata del cajero, que antes, y se ve mucho en Argentina, que es una población muy bancarizada, pero hay mucha subbancarización. ¿Qué quiere decir? Es que estoy bancarizado, tengo la plata, la saco y gasto en efectivo. Entonces eso quiere decir que hay una educación atrás que hace que todos esos medios de pagos que antes no se utilizaban se empiecen a utilizar. Perfecto. Daniela. Muy en línea con lo que les decían los chicos. Nosotros lo que vemos también es un crecimiento en términos reales, como decía Agustín. La pandemia fue un boom y tuvimos un crecimiento exponencial. Argentina es uno de los países que más volumen movió a nivel e-commerce en el mundo. Eso trajo aparejado un fuerte crecimiento de los medios de pago digitales. Pero no vemos un retroceso, vemos que seguimos creciendo y que seguimos avanzando. Y tiene que ver, como decían los chicos, por un lado, con una mayor adopción de medios de pago. Vemos más gente utilizando tarjetas de débito, crédito, los nuevos medios de pago electrónicos, las billeteras, y el boom de las billeteras también ayuda a que más gente se vuelque a los medios de pago electrónicos. Y del lado nuestro de la aceptación, también la aceptación a través de QR, como decía Agustín, ayuda a que haya más medios a través de los cuales la gente puede pagar a través de e-commerce y de medios de pagos electrónicos. Perfecto. Bueno, ¿y Romina? Bueno, primero gracias por la invitación. Nosotros seguimos viendo además una gran fuente de digitalización de dinero, ¿no? De lo que es nuestra billetera virtual, donde mucho del segmento subbancarizado se acerca a una sucursal extrabancaria, que es donde puede llevar su dinero físico y convertirlo en dinero digital. Cerramos un año con más de 1.200.000 personas que han digitalizado dinero dentro de Ualá. Y estamos viendo un crecimiento mes a mes de las transacciones digitales, es decir, envíos digitales que recibimos a la billetera, pero en un país con una alta informalidad y donde hay un sistema tributario que a veces nos lleva a ese mundo de informalidad, que es el que queremos combatir cuando llamamos el efectivo, seguimos viendo un crecimiento de la digitalización, y no solo en las cabeceras, que es lo más interesante, sino a nivel federal en el país. Perfecto. Bueno, me quedo con ustedes dos, que bueno, son jugadores muy importantes de la industria fintech. Preguntarles un poco cómo, digamos, ¿no? Ya están ofreciendo estas operaciones transaccionales, pero qué valor agregado se da al usuario para poder convencerlo de seguir ahí, ¿no? Empiezo con Romina.
bueno, como decís, todos empezamos a hablar de experiencia de cliente, ¿no? O sea, en los últimos 10 años, el poner el cliente en el centro, el mundo del UX, quienes venimos del mundo bancario anterior, el UX, chicos, no existía. Era una cuestión de que el técnico me ponía un botón de color porque le gustaba. Entonces, realmente empezar a trabajar en ecosistemas es lo que empieza a hacer que el cliente, digo, ¿por qué le ganamos al efectivo? Porque le damos un servicio de valor más amplio que el cliente busca. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando la principalidad. Estamos peleándonos por la memoria del celular. Quienes tenemos hijos sabemos que cuando cargan muchas aplicaciones se le agota y le tenemos que empezar a borrar. Un poco con los medios de pago nos pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo logramos que ese cliente entre más veces a nuestra aplicación, ampliando el servicio, tratando de resolverle todas sus necesidades financieras en un solo lugar? Porque las podamos hacer nosotros o porque tengamos alianzas con terceros. Entonces empezamos a armar ecosistemas en ese frenemy, ¿no? O sea, es mi competidor, pero por ahí está dentro de mi propio ecosistema y le permito hacer envolada los pagos de servicios, le permito hacer las recargas, pero tengo un partner con el que hago los seguros. Y entonces le simplifico al cliente y logro que entre y tenemos acuerdos de alguna manera, de crecimiento conjunto para lograr esa principalidad y para hacer esa aplicación a la que el cliente entre. Si lo logramos todos los días, sería ideal. Perfecto. Bueno, ¿y Daniela? Ahora, nosotros desde Payway tenemos para el objetivo de justamente ayudar al comercio a potenciar su negocio. Como decías, la parte transaccional es la base. Los clientes nos contratan básicamente para poder aceptar medios de pago, pero sabemos que por sobre eso hay una capa de valor que necesitamos generar, justamente como decía Romy, para poder generar esa principalidad, que seamos su partner favorito a la hora de cobrar los medios de pago. Y para eso hay una capa de valor que tiene que ver con cómo le simplificás la vida. Digo, el objetivo del comercio es vender. Hay un montón de tareas asociadas a la gestión del comercio que necesitamos ayudarlos a resolverla. Entonces, ahora, por ejemplo, en Q4 estamos relanzando el servicio de conciliación, que es un servicio fundamental para los comercios porque les simplifica la tarea de gestionar y revisar todos sus pagos. Todo integrado en una misma plataforma, porque lo que tenemos que buscar, también como decía Romina, es poder generar ese uso y esa habitualidad en el uso en una plataforma en donde tenga todo resuelto de una única manera. Entonces, con servicios asociados a conciliación, con servicios que le faciliten poder pagar o cobrar en cuotas, con servicios que le faciliten poder cobrar a través de canales electrónicos como puede ser el e-commerce. Esos son servicios de valor agregado que tenemos que ir montando sobre nuestra plataforma para justamente darle más herramientas al comercio y que pueda cobrar de la forma que él quiera, con el medio de pago que él quiera, pero siempre a través de Payway. Perfecto. Bueno, vuelvo por acá con Sebastián y obviamente después extendiendo a los demás. El tema interoperabilidad fue un gran tema, ¿no? para el sector que se logró. De hecho, los últimos números vienen mostrando récords, sobre todo en transferencias con pago QR, algo que en Argentina prendió mucho, me parece que incluso más que en el resto de la región. Ya superamos 3 millones de transacciones por mes y todo indica que va a seguir, ¿no? ¿Cuáles son los próximos desafíos, ¿no? Como para seguir que esta herramienta que indudablemente vino a mejorar toda la industria y que se está usando se incremente en el uso de los usuarios? Bueno, sí, es verdad, la interoperabilidad viene funcionando bien. Vemos que los pagos con QR interoperable crecen más que cualquier otro medio de pago, hoy podemos decir. Pero la realidad es que tanto en Argentina como en Brasil, que fue el primero en hacer esto, lo que se ve es que crecen todos los medios de pago. Crece Pix en Brasil, acá crece el QR interoperable, pero al mismo tiempo no se ve una canibalización de tarjeta de débito ni de tarjeta de crédito. Vemos que todos crecen, entonces eso nos entusiasma acá al futuro, pero obviamente quedan muchos desafíos. Y para mí el principal es un poco lo que mencionaban Leo y Rafa en el comienzo de los paneles. La interoperabilidad tiene que estar para todos los medios de pago, ¿no? Y que sea el cliente el que pueda elegir con qué medio de pago pagar. La interoperabilidad como está armada hoy acá en el país, la verdad que lo único que te permite es elegir la billetera con la que quieres pagar y la cuenta, pero no te permite elegir tu tarjeta de crédito o, por ejemplo, una cuenta cripto, si tuvieses una cuenta cripto en tu cuenta bancaria o en tu cuenta de Mercado Pago, de Modo, de cualquier lado. Entonces necesitamos trabajar para que las tarjetas también entren en ese mundo y que todos podamos aprovechar la interoperabilidad y que el cliente sea el que al final del camino pueda elegir con qué pagar, ¿no? Perfecto. Agustín. Cuando Sebastián nombraba todas las cosas que debían ser interoperables, estaba pensando en cómo conectarlas, porque nosotros en Geopagos construimos infraestructura, digamos, para que terceros puedan hacer este negocio y le den este servicio a los clientes.
Y la verdad que es un súper lindo desafío, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. De hecho, como bien nombraba Pix, en Brasil fue un boom desde que se lanzó, regulado por el Banco Central y administrado por el Banco Central. También estamos viendo en Colombia que está sucediendo lo mismo. Con lo cual, creo que, y un poco parafraseando lo que decía Romy al principio, poner al cliente en el medio significa eso. Significa entender qué segmento de clientes tenés, qué necesita. Y el cliente lo que necesita es comodidad y seguridad. Son dos cosas al mismo tiempo. O sea, tenerlo disponible cuando lo necesita, pero que a su vez sea seguro. Con lo cual, siempre y cuando la industria vaya trabajando y recorriendo ese camino, creo que vamos a tener muchísimos más productos interoperables. Perfecto. Daniela. En línea con lo que decían los chicos, es un camino que va a ir evolucionando. Digo, hoy a un nivel de maduración en lo que tiene que ver con la aceptación de tarjetas de crédito y débito, y como te decía anteriormente, los comercios tienen muchas herramientas para gestionarlo. Parte del camino que estamos recorriendo es cómo hacemos para construir esa misma infraestructura también para lo que son los pagos con transferencia, los pagos inmediatos, justamente para garantizar esta omnicanalidad y para garantizar que independientemente del medio de pago que el cliente utilice, sea los pagos inmediatos, sea crédito o débito, las herramientas con las que cuenta el comercio para poder gestionar esos pagos son lo mismo. Porque eso lo que va a hacer es bajar las fricciones a la hora de gestionar ese medio de pago y eso facilita la adopción. Entonces, gran parte del trabajo que tenemos todos los que estamos hoy en el ecosistema tiene que ver con eso. ¿Cómo hacemos para bajar las fricciones y garantizar que sea 100% interoperable todo el ecosistema? Perfecto. Bueno, y Romina, que Ualá lo festejó mucho, ¿no? Cuando llegó. Sí, totalmente. Además, yo digo, con la tribuna que tenemos, creo que la interoperabilidad también fue hablar entre nosotros como ecosistema, ¿no? La interoperabilidad nos trajo primero reglas de juego que eran necesarias en un mercado de pagos, una industria de pagos que estaba creciendo muy, muy rápido. Nos sentó todos en la misma mesa. Empezamos a pensar cómo hacerlo desde la banca tradicional, desde la banca privada, desde las billeteras y cómo construir rieles, porque en el fondo ser interoperable es tener rieles por los que podamos pasar todos. Nos desafió al 7x24. Recuerden, muchos de nosotros somos de la era del batch, chicos. Entonces, realmente 7x24 tenía que funcionar una transacción. Esto hace 3, 4 años no pasaba. Entonces, realmente el crecimiento que tuvimos fue enorme también desde todo lo que pasa por atrás, desde el diálogo, desde poder hacer que billeteras que habían nacido desde ese QR azul dejaran pasar a otros jugadores, que otros podamos poner nuestros propios QRs. Wallabies está adelante, Modo está adelante. ¿Cómo empezamos a poner otros QRs a jugar ese partido? Entonces creo que la interoperabilidad nos dio ese primer paso, ¿no? Abrir un ecosistema más grande y que no termina. Porque tenemos las regulaciones de consentimiento, tenemos las regulaciones de transferencias pool para implementar este año. Entonces nos dejó en ese partido donde empiezan a escribirse nuevos capítulos, ¿no? Perfecto. Y también agregando un poco ahí que unos datos que salieron de la Cámara FinTech hace poquito, de que creo que van a cerrar el año con 27.000 puestos de trabajo. Todo esto también incentiva, ¿no?, a crear más puestos de trabajo porque obviamente necesitas más talento, más profesionales para construirlo. ¿Creen que también todo esto genera también una posibilidad más grande de expandir los puestos de trabajo en el sector? Es que a menor barreras de entrada, mayor competencia, mayor cantidad de empresas que invierten y trabajan. Y eso es un poco la ecuación que se empieza a dar. Y aparte, en línea con lo que decía Romina, se creó un nuevo medio de pago. O sea, se crearon rieles a través de los cuales se cursan estas transacciones y eso implica pensar desde la infraestructura que tengo que hacer, pero también desde la experiencia del usuario. Y eso es un montón de gente trabajando para poder hacer que esas transacciones fluyan. Entonces, sí, la verdad que vemos que hubo un gran crecimiento y vemos un futuro súper prometedor en ese sentido porque, como decía Romina también, hay mucho todavía por hacer. Entonces, la verdad que eso nos impulsa a seguir trabajando. Y hay una cuota, a ver, nuevos ámbitos, ¿no? Toda una cuota de seguridad. Digo, hace muy poquito se firmó un acuerdo entre todos los bancos, la Cámara FinTech, para trabajar conjuntamente en la seguridad del proceso. Hay crecimiento tecnológico. Entonces, también empiezan a aparecer otros rubros que además los compartimos, ¿no? O sea, el círculo empieza a ser, la gente de la fintech pasa a los bancos y ayuda a los bancos a crecer desde otro lugar. La gente de la banca se viene al mundo fintech que necesita empezar a tener una visión quizá más financiera de lo que era el mundo y eso hace que el círculo crezca. Buenísimo, buenísimo porque sobre todo estamos en un momento que sin duda la generación de trabajo es muy importante para el país.
Y bueno, Sebastián, vuelvo un poco con vos también para preguntarte qué es lo que se viene, ¿no? ¿Qué novedades podemos esperar en el mundo de los pagos digitales? Que si bien viene creciendo, como están diciendo, también se está construyendo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar para adelante? Bueno, buena pregunta y difícil también de responder. La verdad es que yo creo que esto, lo que veníamos hablando recién, la interoperabilidad va a ser una de las claves en los próximos meses y tal vez años. Empezar a ver cómo todas estas piezas de nosotros, ¿no? Mismo, los distintos partners o players del ecosistema, cómo empezamos a integrarnos para ofrecer mejores soluciones, porque la verdad que todavía nos falta mucho en esto que decía Romina, de lo difícil que es hacer una buena experiencia con todas las partes y partecitas que participan, valga la redundancia, de este ecosistema. Pero yo creo que uno de los grandes mercados que hoy va a empezar a revolucionarse es el de la aceptación de los pagos. Ahí la verdad es que, bueno, Agustín y Daniela lo saben muy bien, cada vez hay más comercios queriendo encontrar soluciones de cobros que los clientes, sus clientes quieran usar para pagar. Por lo tanto, ahí es donde veo que van a aparecer cosas distintas, ¿no? Hoy estamos muy acostumbrados tal vez al típico terminal de cobro y eso está cambiando y creo que ahí van a haber muchas cosas nuevas que seguramente a todos nos van a interesar. Perfecto, bueno, y lo sumo que él recién les dio un poquito del pie. ¿Qué esperan para los próximos años, para lo que viene? Mira, desde Geo, que nosotros somos, o sea, hacemos B2B, B2C, digamos, básicamente, con lo cual le damos a terceros la posibilidad de incorporar infraestructura para que puedan hacer esta aceptación de pagos. Yo creo que hay dos cuestiones que son principales. Una es la adopción, digamos, de nuevos métodos. Hoy estamos viendo en muchas partes de Latinoamérica, inclusive en Europa, todo lo que es Tap to Phone, que es una forma de expandir rápidamente la aceptación, que es, te bajas una app y directamente la app te reconoce la tarjeta y te captura los datos. Con lo cual ya no necesitarías un dispositivo y haría muchísimo más fácil la adopción en términos de aceptación de pagos. Pero el otro gran desafío que hay que seguir trabajando, y es con todos los comercios que ya están trabajando, inclusive los que se suman nuevos, es la omnicanalidad. Cómo haces un concepto más amplio de venta que no solamente tiene el mundo físico, sino también el mundo no presente, y cómo el cliente que vende puede ver todo de manera integrada en una sola plataforma, en un solo dashboard de ventas, y cómo utiliza los diferentes medios. Hoy estamos en ese proceso de educación, se está trabajando mercado a mercado, pero creo que más que sacar tantas cosas nuevas, es terminar de integrar todo lo que tenemos también, ¿no? Te veía Daniela asistiendo. 100%. A ver, si fuera también te diría, hay tres grandes ejes. El primero tiene que ver con la omnicanalidad. Los comercios van migrando a operaciones omnicanales. Es raro ya que un comercio opere solamente en el mundo presente, opera en el mundo presente, en el mundo e-commerce. Y lo que necesita del lado nuestro, de aquellos que le proveemos soluciones de medios de pago, es justamente herramientas unificadas donde pueda gestionar su comercio con una única mirada. Entonces, ahí hay un track fuerte de trabajo que tiene que ver con cómo hacemos para darles esas herramientas. El otro tiene que ver con los comercios más del segmento mediano, grande, trabajan con un montón de otras herramientas, aplicaciones, sistemas de gestión que también necesitan estar integrados. Y nuestro objetivo es poder justamente estar integrados a todas las herramientas que el comercio utilice para que no seamos un punto de fricción, sino que estemos totalmente abiertos al ecosistema de ese comercio y independientemente del sistema de gestión con el que opere, pueda trabajar con nuestro medio de pago. Entonces diría omnicanalidad, integración con su sistema de gestión en un ecosistema 100% abierto y después el tema de la adopción. ¿Cómo hacemos para continuar bajando las fricciones en la operación para poder justamente garantizar que pueden cobrar todas las transacciones de manera electrónica, independientemente del tamaño del comercio, con soluciones que se ajusten a cada uno de ellos? No es lo mismo un gran supermercado que un pequeño comercio de barrio, entonces necesita soluciones, como decía antes Agus, que estén diseñadas para él y con una experiencia también que le permita unificar o gestionar todo de la manera más sencilla. Perfecto. Bueno, y Romina, quiero retomar algo que recién se habló, dos palabras, que fue adopción y educación, ¿no? Desde Ualá hace mucho hincapié en eso, no solo en el usuario, sino también en los comerciantes, porque muchas veces lo que les pasa es que ellos mismos no saben cómo, todas las opciones que tienen, cómo se maneja, cómo se trabaja en eso para incrementar más la tasa de crecimiento, obviamente, pero de adopción. Totalmente. Hay que educar las dos puntas, como un poco siempre decimos, ¿no? O sea, ese socio y ese comercio que tiene que aprender a vender. De nuestro lado, trabajamos de dos formas. Primero, publicamos Aula Ualá, que es un espacio totalmente abierto donde empieza a haber tutoriales y seminarios donde la gente puede sumarse para empezar
aprender para tener alguna cuota rápida de cómo ahorro, cómo invierto. Con los comercios trabajamos directamente, nos acercamos a ellos, trabajamos en procesos de venta, en educación directa, sobre todo porque son grupos más de emprendedores que comercios. O sea, nosotros trabajamos mucho más en el mundo emprendedor, en esa persona que recién arranca y quiere empezar a cobrar su circuito. Y también estamos trabajando mucho con nuestros socios, con nuestros usuarios, en profundizar el crédito. Es decir, sabemos que tenemos que acompañar la economía en la que estamos, entonces todo lo que es el modelo de micropréstamos, todo ese modelo de cuotificación, de compra ahora, paga después, pero empezando de cosas muy, muy chiquititas, que le permitan al cliente empezar a tener huella, empezar a tener ese récord que necesitamos para poderle prestar un poquito más, pero también le permitan al comercio lo mismo, ¿no? Empezar a vender en poquitas cuotas y saber que esas cuotas van a llegar. Y saber que le puedo adelantar el dinero o no adelantar el dinero. Entonces empezamos desde una educación mucho más sencilla, ¿no? Pero es cómo ahorro y cómo genero un préstamo. Y lo mismo es del ahorro, ¿no? O sea, ¿cómo guardo mi dinero en Argentina? Si por ahí no tengo acceso a grandes herramientas. Con un fondo común de inversión, el que se anima con un CDR chiquitito, fuimos la venta más grande de CDR de Amazon, pero porque permitíamos compras muy, muy chiquititas de ese CDR. Entonces, de repente gente que nunca en su vida había tenido una opción de compra similar y está guardada en una moneda que de alguna forma se actualiza. Entonces, son pequeñas inversiones en educación en las distintas puntas para lograr esa mejora y esa huella sobre todo, ¿no? Que permite que tanto el comercio como el socio después puedan acceder a un poquito más de línea, ¿no? Como decimos, de línea de crédito. Perfecto. Bueno, y Sebastián, también consultarte un poco lo mismo a vos, ¿no? Que seguramente también hacen un trabajo relacionado a eso. Sí, en lo que es educación. En lo que es educación, sí. Sí. BBVA invierte muchísimo en lo que es campaña de educación financiera. La verdad es que hay muchas partes del país que todavía necesitan poder aprender sobre cómo funciona el dinero, para qué sirve, cuáles son las ventajas de crear un historial crediticio, para poder acceder a un préstamo, para poder acceder a una tarjeta de crédito, y cuáles son los beneficios después de usarlas, ¿no? De que obviamente esa gente deja de usar efectivo probablemente y pueda cumplir sus sueños de comprarse una casa, cambiar el auto, invertir plata en lo que necesite invertir, ahorrar, generar ahorro, todo lo que decía Romina, ¿no? Que es súper importante que la gente lo vaya incorporando, y a partir de eso va a ir adoptando más productos fintech, más productos bancarios, y creemos que con todo eso que va adoptando, la gente va empezando a tener mejor manejo de sus finanzas, ¿no? Que es lo que al final es muy importante para todos nosotros, ¿no? La verdad es que es de las cosas que si nos preguntan salen en todas las encuestas como las cosas que más nos preocupan. Por lo tanto, tener educación es la primera pata para que poder empezar a cumplir todas esas cosas que uno quiere personalmente. Perfecto. Bueno, y Agustín, también retomando algo que decía Daniela antes, que era el tema de los segmentos de comercio, ¿no? De que no es lo mismo un local de barrio a quizás una cadena mucho más grande. Preguntarte un poco cuáles son las mejores opciones, ¿no? para diferentes segmentos y que cada uno pueda potenciar desde su lugar su actividad. Bueno, es una gran pregunta. La verdad que nosotros veníamos de una banca, si querés, tradicional, donde empezamos todos nosotros, donde casi que todos tenían la misma solución. Y fuimos evolucionando porque nos fuimos moviendo desde la oferta al cliente y empezar a escucharlo. Y ese fue uno de los grandes desafíos de GeoPagos. GeoPagos nació dando servicios para todo lo que es la base de la pirámide y dando infraestructura para que esa base de la pirámide se incorpore a todo lo que es pagos digitales. Con lo cual acá las claves es sumamente simple, es entender la necesidad que tienen. Recién te comentaba Romina, en la base de la pirámide vos tenés una necesidad de educar para que adopten, con lo cual el acceso y la educación pasan a ser fundamentales. En la medida que ese comercio empieza a vender más, empieza a incorporar nuevos canales, empieza a incorporar el e-commerce, empezamos a hablar de omnicanalidad y empieza a sentir necesidad de incorporar servicios de valor agregado. Esos servicios de valor agregado pueden ser la conciliación, el buy now, pay later, empezar a escuchar a los clientes y ver si quiere obtener un programa de lealtad. Y ya cuando te vas a la punta de la pirámide ya estás hablando de comercios que son muchísimo más grandes, que son sumamente sofisticados, y ya las discusiones tienen que ver en cómo se integran en sus sistemas propios todas las soluciones de pago. Con lo cual, lo que nosotros como industria tenemos que seguir haciendo es seguir dando valor agregado en cada uno de los segmentos según las necesidades que
que tienen y acompañar, en el caso nuestro como Ageo, con nuestra infraestructura para que los terceros puedan hacer negocios con esos diferentes segmentos de clientes a los cuales están dedicados. Perfecto. Bueno, y para aprovechar los últimos minutos de la charla voy a ir con una pregunta que es un poco más didáctica, si quieren, que es que de repente, si cada uno de ustedes ve a alguien en una fila que va a pagar con efectivo, ¿no? Que todavía sigue pagando efectivo, ¿cómo lo abordan para convencerlo de que deje eso y pase a pago digital? Teniendo en cuenta de que todas las encuestas, todos los estudios que se hacen dicen que para fines de la década o incluso antes el efectivo va a caer considerablemente, ¿no? Así que bueno, arrancando un poco por ahí con Daniela. A ver, no sé si qué le diría, qué le preguntaría, porque acá tiene que ver con de verdad, entender esa necesidad y cómo desde el ecosistema generamos los incentivos para que esa persona adopte el cambio. Creo que cualquiera de nosotros que ha hecho un pago a través del celular o con una billetera ve lo simple que es, lo fácil que es. Entonces lo que tenemos que seguir trabajando es justamente en eso, en cómo hacemos llegar esa simpleza a cada uno de los clientes. Del punto de vista de los comercios, se trabajó mucho estos últimos años, como decíamos anteriormente, en llegar a cada uno de ellos con diferentes soluciones, desde un QR, una terminal, un sistema integrado en las grandes cuentas, para garantizar que si ese cliente quiere pagar con medio electrónico, lo pueda hacer. Entonces, tenemos que terminar de cruzar esa frontera para garantizar justamente de que tenemos los incentivos bien puestos para que todo el mundo lo quiera hacer. Perfecto. Bueno, y Romina en Ualá. Yo me siento, voy por la calle buscando gente y la señora que está en la esquina ya tiene el QR puesto y la verdad que la manzana, la redonda, la tengo bastante educada, pero la verdad que lo que muchas veces nos falta son espacios también para digitalizar, ¿no? O sea, cuando uno le quiere enseñar a alguien, muchas veces la primera barrera que tenemos es dónde digitalizamos ese efectivo, en la medida que tengamos más puntos donde no solo podamos extraer, como nos pasa hoy cuando vamos a la farmacia, nos podemos llevar un poquito de efectivo, sino que también podamos dejar efectivo. Eso nos va a ayudar un poquito más. Pero sí creo que muchas veces también arranca por ese comerciante. Si la señora que está sentada en la esquina me vende las paltas con un QR rápido y se lo puedo transferir, lo más probable es que se acostumbre porque no se va a ir con el bolsillo lleno de dinero y no se va a subir al tren con el bolsillo lleno de dinero. Entonces, hay un círculo virtuoso que se empieza a generar en la medida que les explicamos, les contamos que además suelen sumar puntos y si suman puntos se pueden llevar 100 pesos más para cargar el celular a fin de mes. Entonces hay todo un ecosistema que por ahí hay una población subbancarizada que no conoce y no conoce esos beneficios que quizás están muy atomizados en la punta de la pirámide. Entonces en la medida que podemos contarle de esos beneficios, esa propuesta de valor súper chiquitita que los engancha, que son esos 100, 200 pesos más que le permiten cargar la tarjeta SUBE a fin de mes, es donde empezamos que gire la rueda. Perfecto. Y también capaz a veces es un prejuicio y no coincide tanto con la realidad, pero también hay alguna cuestión etaria ahí de que es más difícil para la gente más grande y más para los más jóvenes, ¿o es indistinto? Totalmente, hay una cuestión etaria, pero también es cierto, y a ver, hay una cuestión etaria al punto que nuestros hijos del secundario todos pagan en el kiosco del colegio hoy con un QR. Pero también es cierto que durante la pandemia muchos de nuestros padres dejaron de ir al supermercado porque era riesgoso. Entonces aprendieron a hacer la compra online. Se vieron forzados a aprender. Entonces, en la medida que ese dinero a ellos les llega digital, entendieron que hay un proceso más simple y tuvieron que romper esa barrera de seguridad porque no quedaba otra, porque no podía salir de casa. Entonces, yo creo que esa barrera etaria nos ayudó muchísimo y fue exponencial el crecimiento que tuvimos por pandemia. Y en la medida que crezcan las generaciones, nacieron con el celular en la mano. Y es una realidad que nos va a costar que usen una tarjeta, vamos a tener que llevar nuestras tarjetas al celular, vamos a tener que llevar, pero porque son nativos digitales de verdad. O sea, nosotros lo fuimos adoptando, todos nosotros que estamos acá fuimos creciendo con el celular. Las generaciones nuevas nacen, no le digo, pedido ya al mediodía para pedirse la comida en el colegio. Entonces, nacen con otro chip y creo que los pagos van a ir acompañando ese proceso. Perfecto. Bueno, y Sebastián, cierro con vos con esta pregunta, ¿no? Sin duda, como decía Romina, la verdad que los pagos están acompañando. Queda gente que, como decías, la ves por ahí en un kiosco o en el supermercado o en cualquier comercio tratando de pagar con efectivo. Y yo la verdad que ahí lo que trato de hacer generalmente es generarles algún tipo de prueba.
Decir, bueno, la primera te la hago yo, la primera compra con QR la hago con Modo, te la pago yo, o te muestro cómo usar la terminal para que muestres el QR. Probalo una vez, probalo dos, y lo que nosotros hemos probado es que después de 2 o 3 intentos, la verdad que la adopción es bastante buena. Obviamente hay gente que por su situación particular tiene una preferencia mayor por el efectivo y es muy difícil de cambiar eso, pero a medida que uno lo va probando, descubre que puede vender con cuotas, descubre que acumula puntos, que esos puntos le sirven después para viajar, que puede tener promociones, etcétera. Todos esos beneficios yo creo que en 2 o 3 pruebas se empiezan a ver y la adopción empieza a cambiar un poco, ¿no? Algo muy parecido ahí, hay como una fidelización de 1 a 1 también, ¿no? Más allá del programa en general y la comunicación, hay algo de ir también puntualmente, ¿no? Es una evangelización constante. Constante, ¿no? Me los imagino tipo recorriendo calles y pidiendo a la gente, pero bueno, obviamente por ahí se empieza. Y para cerrar, preguntarte lo que le preguntaba también a Romina, el tema de lo etario, ¿no? ¿Cómo lo notan ahí en el banco? Sí, es una realidad. Como decía Romina, hay generaciones que ya nacieron con el teléfono en la mano, que le ven mucha facilidad a todas las aplicaciones, ¿no? Y lo más interesante o lo más difícil es que estas generaciones son las que están más acostumbradas a una exigencia mayor, ¿no? Entonces, te exigen cosas nuevas, que funcionen mejor, más rápido, más fácil, que por ahí todavía otras generaciones todavía no se acostumbraron. Entonces, el arte está en poder ir balanceando la velocidad en la que vas actualizando tus cosas para que generaciones que por ahí todavía no están acostumbradas no se tengan que estar acostumbrando ya al próximo nivel. Entonces hay que ir como teniendo ese balance entre cómo actualizamos las cosas nuevas para las generaciones que nos exigen cosas nuevas y cómo no dejamos atrás a las otras generaciones que por ahí les cueste un poco más aprender a la misma velocidad que otras generaciones, que no tiene absolutamente nada de malo. Pero bueno, está ese desafío que para todos nosotros me imagino que es difícil de conseguir, pero bueno, se están haciendo muy buenas cosas. Bueno, excelente. Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a los 4 por participar. Súper interesante lo que aportaron. Y bueno, seguimos con el próximo panel de este Summit. Muchísimas gracias. Gracias.